Muy buenas. Vamos a empezar a hablar de logaritmos y sus propiedades. Para empezar vamos a definir lo que es un logaritmo. El logaritmo de base A de un número n llamado argumento es el exponente al que hay que elevar a para obtener como resultado n. Y ahora lo voy a explicar escribiendo la fórmula. Logaritmo de base A y argumento n es un número x, es lo mismo que decir que a elevado a x es igual a n, es decir, este valor x es el exponente, hay que elevar la base a para obtener como resultado ese número n. A se le llama base y a tiene que ser necesariamente mayor de 1. A n se le llama argumento y n tiene que ser necesariamente positivo. Bien, vamos a poner algún ejemplo para que se entienda mejor. El logaritmo de base 2, 8 es igual a 3, es lo mismo que decir que 2 elevado a 3 es igual a 8, es decir, 2 elevado a 3 es igual a 8. Repito, el logaritmo de base 2 de 8 es igual a 3 porque 2 elevado a 3 es igual a 8. Más ejemplos. El logaritmo de base 10 de 100 es igual a 2 porque 10 elevado a 2 es igual a 100. No necesariamente tenemos que utilizar números enteros. Por ejemplo, el logaritmo de base 9 de 3 es igual a 1/2 porque 9 elevado a 1/2, es decir, raíz cuadrada de 9 es igual a 3. Como resultado de esta potencia obtenemos el argumento. Bien, hay dos tipos de logaritmos especiales, con bases especiales. Uno de ellos es el logaritmo decimal. Es aquel que tiene base 10. Logaritmo en base 10. O se escribe directamente logaritmo, sin la base. Hay otro logaritmo que es el logaritmo natural o neperiano, que es aquel que tiene como base un número irracional que es e, el número e, cuyo valor es 2,718, etc. Y este se escribe como logaritmo neperiano, ln. Estos dos son logaritmos particulares, ¿de acuerdo? Para todos los demás tenemos que escribir la base en la que estamos utilizando, sea 2, sea 9 o sea lo que sea. Bueno, hecha ya la introducción, vamos a ver una serie de propiedades de los logaritmos. Propiedades. Las primeras propiedades son sobre sí mismo. Una de ellas, logaritmo en base a de a es igual a 1, siempre. Veremos por qué.
Esto es lo mismo que decir que a elevado a 1 es igual a necesariamente el logaritmo de base a y argumento a tiene que ser 1 porque a elevado a 1 siempre va a dar a, sea cual sea la base y el argumento. Otro de ellos dice que el logaritmo de base n, sea cual sea n, de 1 es igual a 0 porque n elevado a 0, sea cual sea el valor de n, va a dar como resultado 1. Por lo tanto, logaritmo base n de 1 siempre es 0. El logaritmo de 1, sea cual sea la base, el logaritmo de 1 siempre es 0. El logaritmo de base y argumento iguales siempre da 1. Bien, ahora vamos a ver logaritmos de operaciones. Logaritmo de base a de m por n, un producto de argumentos, va a ser igual a la suma de esos logaritmos. Logaritmo de base a de argumento m por n es igual al logaritmo de base a de m más logaritmo de base a de n. Vamos a ver un ejemplo, aquí sí. Si tenemos logaritmo en base 2 de 4 por 8, esto podríamos decir que es el logaritmo en base 2 de 32. Y el logaritmo en base 2 de 32 es igual a 5. Recordemos por qué. Porque 2 elevado a 5 es igual a 32. Es decir, 5 es aquel exponente al que vamos a elevar la base 2 para que dé 32. Si aplicamos la propiedad, tendríamos que el logaritmo en base 2 de 4 por 8 será igual a el logaritmo en base 2 de 4 más el logaritmo en base 2 de 8. Pues bien, el logaritmo en base 2 de 4 es el exponente al que tenemos que elevar 2 para obtener 4. En este caso será 2. 2 elevado a 2 igual a 4. Y el logaritmo en base 2 de 8 es el exponente al que elevar 2 para obtener como resultado 8. Ese exponente será 3. 2 elevado a 3 es igual a 8. Pues bien, 2 más 3 es 5. Es decir, si lo hacemos multiplicando los factores que aparecen en el argumento, obtenemos 5. Y si lo hacemos aplicando la propiedad, como no podía ser de otra manera, obtenemos el mismo resultado. Esto sucede también o se cumple también cuando lo que tenemos es logaritmo en base a de m partido de n. Perdón, m partido de n, cuando tenemos una división. Cuando tenemos una división en el argumento, esto es igual al logaritmo en base a de m menos el logaritmo en base a de n. Vamos a hacer de nuevo una explicación de esto. Si tenemos, por ejemplo, el logaritmo en base 3 de 81 partido de 3. Bien, si hacemos esta división, tendremos el logaritmo en base 3 de 81 partido de 3, 27. Pues bien, el resultado va a ser el exponente al que hay que elevar 3 para que dé como resultado 27. Es decir, 3 porque 3 elevado a 3 es igual a 27. Si por el contrario aplicamos la propiedad que acabamos de describir, tendríamos que el logaritmo de 81 partido de 3 será igual a el logaritmo en base 3 de 81 menos el logaritmo en base 3 de 3. Esto es igual a el logaritmo en base 3 de 81 es el exponente al que hay que elevar 3 para que dé como resultado 81. En este caso 4. 3 elevado a 4 es igual a 81. 4. Y el logaritmo en base 3 de 3, además de que se podría describir, lo vemos aquí. El logaritmo en base a de a es igual a 1. Y 4 menos 1 es 3. Y comprobamos así que utilizando cualquiera de los dos métodos obtenemos el mismo resultado. Vamos a ver una última propiedad que es muy importante, y es la siguiente.
el logaritmo en base a de m elevado a c es igual a c por el logaritmo en base a de m. Estas propiedades hay que conocerlas todas para poder operar con ellas. Vamos a ver ahora una serie de ejemplos. Bien. Logaritmo en base 3 de raíz de 243. Pues bien, esto es igual a el logaritmo en base 3 de 243 elevado a 1/2. Y esto es igual a 1/2 por la propiedad número 5. Propiedad número 5 está. Logaritmo en base a de una potencia, pues podemos sacar el exponente y mantener la base dentro. C por logaritmo en base a de m. Bien, pues según esto, por esta propiedad, podemos decir que el logaritmo en base 3 de 243 elevado a 1/2 es igual a 1/2 por el logaritmo en base 3 de 243. Bien, 243 es 3 elevado a 5. Esto es igual a 3 elevado a 5. Que se vea bien que esto es igual a esto. Bien, entonces esto es igual a 1/2 del logaritmo en base 3 de 3 elevado a 5. Volvemos a aplicar la misma propiedad y este 5 puede salir fuera. ¿De acuerdo? Entonces tendremos que esto es igual a 5/2 por el logaritmo en base 3 de 3 y el logaritmo en base a de a por la propiedad 1. Se puede decir que esto es 5/2 por 1, o lo que es lo mismo, 5/2. Ahí está. Vamos a ver otro ejemplo más. Logaritmo en base 2 de 64 más logaritmo en base 2 de 1/4 menos logaritmo en base 3 de 9 menos logaritmo en base 2 de raíz de 2. Bien, cada uno de estos es un logaritmo distinto, pero tienen algo en común, porque este primero es el logaritmo en base 2 de 2 elevado a 6. Este segundo es el logaritmo en base 2 de 2 a la menos 2, o de 1 partido de 2 al cuadrado. 2 a la menos 2, menos el logaritmo en base 3 de 3 al cuadrado, y menos el logaritmo en base 2 de 2 elevado a 1/2. Pues bien, en todos ellos se puede aplicar la propiedad 5, que dice que la potencia, si tenemos un argumento que es una potencia, el exponente se puede sacar fuera del logaritmo multiplicando. Es decir, este 6 se puede sacar aquí multiplicando. Este menos 2 se puede sacar aquí multiplicando. Y así con todos ellos. De manera que lo que vamos a obtener es 6 logaritmo en base 2 de 2 menos 2 logaritmo en base 2 de 2 menos 2 logaritmo en base 3 de 3 y menos 1/2 del logaritmo en base 2 de 2. Pues bien, ahora vamos a aplicar la propiedad 1. La propiedad 1 que dice que el logaritmo en base 2 de 2 es 1. Esto vale 1. Y esto también. Y esto también. Logaritmo en base a de a es igual a 1. De manera que podremos escribir ahora aquí que esto es igual a 6 menos 2 menos 2 menos 1/2. Es decir,
6 menos 2 menos 2, 2 menos 1 medio es igual a 3 medios. Y con esto lo tenemos terminado. Vamos a ver otro ejemplo más, que será un logaritmo en base 10, con lo cual ya no pondremos la base. Será un logaritmo decimal. Logaritmo en base 10 de a elevado al cubo, sea lo que sea el valor de a, b al cuadrado partido de c elevado a la cuarta. Bien, pues aplicando las propiedades de el producto y cociente de logaritmos, tendremos que, estas son las propiedades, 3 y 4. Bien, pues tendremos que esto es igual al logaritmo de a al cubo más logaritmo de b al cuadrado más, mejor dicho, perdón, menos logaritmo de c a la cuarta. Y esto es igual a 3 veces el logaritmo de a más 2 veces el logaritmo de b menos 4 veces el logaritmo de c. Y con esto terminamos esta explicación y nos vemos otro día. Adiós.